decía, cuando yo salí con la idea de negocio, yo decía, en el sector eléctrico es muy difícil entrar. Cuando llevé la propuesta, me dijeron, muy buena tu idea. Bueno, pero pues nosotros no vamos a implementar eso. Ese mismo año de 18 propuestas, solo la última la aceptaron. Entonces, yo estaba trabajando de 8 de la mañana a 6 de la tarde y llegaba a la casa a seguir trabajando ya en mi idea de negocio. Yo me estaba acostando después de las 6 de la tarde, seguía el otro turno hasta las 4 de la mañana. Ya empezó a rendir frutos, pues obviamente yo estaba cansado. Inclusive particularmente me pasó algo. Uno es, si usted está en un edificio, por ejemplo, en el piso número 20, y usted tiene una especie de cornisa y a la salida del edificio usted le colocan un billete de $100, usted iría a cogerlo. Usted dice, pues yo no me voy a arriesgar por $100. Bueno, si la que está ahí es su hija, usted iría. Muy buenas, chicos. Bueno, vamos a ver una entrevista que hicimos Íñigo y yo a Juan Camilo y trata sobre... O sea, Juan Camilo es una persona, es un empresario que lleva varios años en el sector eléctrico. Y esta entrevista a mí me ha gustado mucho porque sinceramente es un empresario que ha pasado por todas las etapas y ha tenido buena suerte, por así decirlo, porque es su primer emprendimiento, por así decirlo. eh, lo que fue su proyecto, por así decirlo, en lo que es el sector eléctrico. Y en esta entrevista nos comentó, pues eso, las fases que fue pasando y, y está muy interesante. Es espectacular, la verdad, porque además de todo lo que es el proyecto de emprendimiento y así que lleva a cabo, habla sobre cómo lo pasó, qué sentimientos tuvo y además le pasa varias cosas durante el proceso. O sea que está muy interesante y que eso, Íñigo no ha podido hacer esta introducción conmigo porque está en Pamplona, pero eso, espero que disfrutéis el episodio y que dentro vídeo. Vale, vale, pues ya estaría. Vale, pues cuando quieras, bueno, o yo qué sé, a ver, hemos dicho de primero hablar un poco contigo para saber sobre todo de qué va el proyecto y más o menos asentar unas bases para empezar, pues eso, la entrevista. Perfecto. Entonces, pues ya prendo aquí la cámara. Entonces, cuando estaban hablando de proyectos, del proyecto de emprendimiento. Eso es, eso es. Ok, entonces vamos a empezar a hablar del tema pues formativo. Digamos, yo soy ingeniero electrónico egresado de una universidad aquí en Colombia llamada Universidad de Antioquia. Sí, Entonces, la práctica profesional mía estuvo en el sector eléctrico y pues tenía una experiencia importante ahí en el sector. Estaba en el sector de innovación en una empresa de desarrollo de software aquí en Colombia y llegó un momento en el que la empresa ya no quería recibir más solicitudes de innovación. Dijo, hasta que no vendamos alguna de las que hemos hecho, no vamos a ofrecer ninguna. Y, digamos, solicité un espacio para hacer yo aparte el tema de innovación. Digamos, en esta empresa me dieron la autorización y empecé, digamos, vale, con ese proceso. O sea, eso tiene pues varias partes, desde la parte profesional hasta la parte personal. La parte personal se me mezcló el tema de tener, digamos, yo tengo un hijo que en este momento tiene 13 años y en un momento tuve una dificultad económica porque al mismo tiempo me llegó pues carro, casa y tenía que solventar un montón de gastos. sí, Tenía que buscar una forma de generar mayores ingresos sí. y digamos, para mí el tema de empresa fue como la opción más viable para cerrar ese tema. Entonces, desde lo personal por eso y desde lo profesional también estaba buscando otras cosas. Vale, bien. Y tema de estudios y así, no sé si has llegado a esta empresa de innovación por, yo qué sé, por una carrera universitaria o directamente optaste por un grado superior o simplemente por contactos. El, Cuando nosotros, pues yo vengo de una universidad pública, digamos la universidad pública aquí en Colombia, no sé si será igual en todas partes del mundo,
forma mucho para hacer, no forma como para pensar o para dirigir. Entonces, digamos, no tenía yo esa capacidad. En un momento, cuando pasó lo que les mencioné de que pues, necesitaba más ingresos, empecé a releer literatura respecto a cómo adquirir más ingresos. Leí esa novela Padre Rico, Padre Pobre, que es la que recomiendan en todos los sitios de networking y todo. Y pues como que hubo un cambio de chip. Ese cambio de chip pues hizo que yo generara, pues mandé un correo de renuncia inclusive en la empresa donde yo estaba. Esa renuncia, pues yo era pues digamos muy buen trabajador, entonces me dijeron, no venga, no se vaya a ir si no tiene nada fijo. Y mi esposa me ayudó con un programa que se llama Capital Semilla. Capital Semilla en la alcaldía de Medellín, Medellín es la ciudad donde yo nací, digamos, generó un programa en el que le daban apostaban por las ideas y hacían toda la capacitación desde el principio, que era lo que yo necesitaba. Digamos, yo no tenía una formación en el tema de modelo de negocio, de hacer un link Canvas, de hacer un elevator pitch, de aprender a vender una idea como tal, de adquirir recursos para eso. Me faltaba temas para ventas, pues un montón de cosas. Entonces me inscribí en Capital Semilla, que es este programa de la alcaldía en el año 2014. Inscribí la idea de negocio. La idea de negocio mía era, yo quiero, pues si yo considero que se puede hacer supervisión móvil en subestaciones. Las subestaciones, digamos, son muy, o pues el sector eléctrico es un sector muy conservativo. O sea, allá difícilmente usted le va a colocar cambios por las implicaciones que tiene un error en el sector eléctrico. Entonces se demoran en llegar las actualizaciones de tecnología y todo. Y pues en Colombia, sobre todo, las subestaciones tenían algunas oportunidades de mejora en cuanto a la supervisión móvil. Entonces me parecía pues, una oportunidad para el sector muy importante. Entonces empecé, me escribí, perdón, me inscribí con esta idea en el 2014 y me enseñaron a hacer todo el proceso, cómo conseguir clientes, cómo conseguir sí rotundos, cómo hacer un link Canvas, cómo hacer un modelo de negocio que cierre, cómo generar una oferta vendedora y me gané, digamos, este Capital Semilla en el 2014. Cuando me lo gané me dieron una remuneración económica equivalente como a $1,500. Que en el momento, pues, digamos, sirvió bastante para apoyar en compra de equipos y todo. Y adicional, porque, pues, digamos, me pareció muy teso que más que el apoyo económico, ellos ayudaban en todo el tema de procesos, en lo que usted dijera que necesitara su empresa. Yo decía, yo estoy empezando, yo no tengo clientes, bueno, te vamos a ayudar a conseguir clientes. El primer cliente, que es una empresa de gestión de eventos, me lo ayudaron a conseguir ahí. Luego me ayudaron a conseguir el socio, uno de los socios que tengo ahorita ya después de 8 años. Pues como que fue muy buena, digamos, ese apoyo a nivel gobierno con esa iniciativa. Y pues el tema que yo no tenía desde la academia, que era el tema de formación en emprendimiento, pues lo tuve ahí. Y ese modelo de negocio que montaste, digamos, ¿cuándo empezó a surgir en tu cabeza o viste el problema y ya sabías que tú podías proveer la solución? ¿O colaboraste con algún socio o fuiste tú solamente a ese programa, ¿no?, del gobierno? ¿Esto lo hacías solo? ¿Y cómo se ocurrió esa idea y cómo la llevaste a cabo, sobre todo? Listo. Yo había ido ya a muchas subestaciones. Primero empecé la empresa solo. Digamos, no tuve socio hasta hace 3 años. Entonces, ¿de dónde salió la idea? Yo empecé a visitar subestaciones y cuando visitaba subestaciones veía que los asistentes de subestación, cuando tenían que hacer una maniobra, tenían un computador aquí ubicado y, por decir algo, en la parte de atrás está la subestación, al fondo. Entonces, antes de hacer una maniobra, tenían que estar aquí conectados, salían caminando, validaban visualmente que estuviera y después volvían. No tenían la facilidad de yo me voy a parar aquí, por ejemplo, yo tengo una tablet y venga, yo voy a validar en el equipo, voy a ver, está prendido, está apagado. Entonces, esa facilidad pues, la veía yo como una oportunidad ahí importante como para mejorar el riesgo dentro de las subestaciones.
En un momento ISA adquirió, pues ISA es una de las empresas de transmisión de energía eléctrica más grande de Colombia, adquirió unas tabletas militares, pero no tenían la facilidad que tienen, por ejemplo, los sistemas operativos de Android y de Apple para usted interactuar con el dedo. Te ponían a vos un Windows y un Windows es muy incómodo, o era muy incómodo en esa época para usted empezar a digitar y colocar cosas. Entonces, digamos, vi esa oportunidad por retroalimentación y porque ya había estado en su estación trabajando. Entonces, de ahí surgió como yo creo que esto se puede mejorar y se puede hacer de otra forma. Curiosamente, la idea de negocio, si bien, disculpe, voy a ir por un vaso de agua, espera un momentico. Sí, no hay problema. Ahí, mientras hablamos. Entonces, digamos, la idea de negocio surgió a partir de esa experiencia propia y se explicó, pues, digamos, el contexto. Fue muy bacano porque en el caso particular mío, pues yo soy un usuario muy técnico. Entonces, explicar esos conceptos de subestación, empezar a hablar de 61850, que es una norma del sector eléctrico, empezar a hablar de que es un equipo de subestación, un CT, un PT, un pararrayos, seccionador, interruptores, F6, todo lo que hay en una subestación. Pues yo estaba presentándome en un proceso en el que había personas que vendían empanadas, personas que vendían ropa, que vendían, y me decían, claro. pues usted va a hacer un elevator pitch y yo no le entiendo a usted qué es lo que vende, yo no le entiendo a usted qué es lo que hace. Es cambiar de ser tan técnico a hacerme entender, pues digamos, era también una labor importante ahí. Y lo ayudan a uno mucho en ese proceso formativo. Entonces, de hecho, me ayudaron con varias cosas. Voy a contar una experiencia personal. Generalmente a mí en el colegio y en la universidad me fue bien y pues siempre fui muy competitivo, entonces procuraba sacar las mejores notas, procuraba pues compararme con los compañeros como para sacar primeros promedios. Saqué 2 semestres el primer promedio, el promedio acumulado de carrera fue sobresaliente. Cuando hice la práctica la hice en ISA, que es una de las mejores empresas de Colombia, digamos, para el sector eléctrico, y me fue muy bien, pues digamos, contando la experiencia, porque hicimos un conversor de protocolos, o sea, la práctica mía fue hacer un conversor de protocolos que averiguaron, por ejemplo, en este caso en la India les dijo, nosotros, Calquitec, una empresa pues, de la India, les dijo, nosotros no nos metemos con ese protocolo, un protocolo es muy obsoleto y muy difícil de manejar. A otra empresa alemana, Siemens, respecto a la implementación, le propuso a ISA, deme 6 meses pagos y no le garantizó resultados, y en mi práctica lo pude hacer. Entonces, digamos, en una de las mejores empresas yo ya tenía una buena reputación por digamos, resultados de proyectos. ¿Qué me pasó muy interesante en Capital Semilla? Cuando yo salí con la idea de negocio, yo decía que en el sector eléctrico es muy difícil entrar. Yo decía que ISA era una de las empresas que me iba a apoyar. Cuando llevé la propuesta, me dijeron, muy buena tu idea, pero pues finalmente no había un sí rotundo. Era como muy bueno, pero pues nosotros no vamos a implementar eso acá. Uno de los profesores, cuando le comenté esto y le dije, es que en el sector eléctrico es muy difícil entrar, lo primero que me dijo fue, si usted se va a rendir con el primer no, pues digamos, este tema del emprendimiento no es para usted. Entonces, piense qué es lo que quiere, porque va a escucharnos todo el tiempo. Y ok, listo, pues estoy, digamos, consciente de eso, dígame por dónde voy. Y él me dio el contacto de la empresa, que ahorita es mi socia, y con ellos pues sí hubo una relación muy afín. Cuando llegué les presenté la idea, dijeron, súper, nosotros también estamos pensando dar capacitaciones, entonces damos capacitaciones, tú haces la herramienta, nos complementamos, y digamos ya es una relación que tenemos hace 8 años, entonces de ahí surgieron esas cosas. Me tocó mandar 18 propuestas ese mismo año, 18 propuestas, solo la última la aceptaron. Entonces el hecho de que le dijeran que no, sí se volvió una costumbre. No, sí, salió la primera, yo listo. Entonces ese tema de meterse en ese tema, de empezar a vender una idea de negocio,
de dejar de ser tan técnico, ha sido como todo el tema de experiencias. Y ya en el tema, digamos, de evolución profesional ha sido muy bonito porque me ha hecho pues, viajar a otros países. Nosotros estuvimos en una rueda de negocios de ProColombia en Miami, estuvimos en un congreso del sector eléctrico en Perú. Digamos, a la empresa, pues digamos, le ha ido bien. Entonces, no sé. Claro, y mientras estabas desarrollando el mínimo producto viable, digamos que te estaban rechazando las propuestas hasta que al final te dijeron que sí, ¿qué es lo que hacías? ¿Seguías trabajando o Seguía estabas trabajando. enfocado 100%? De hecho, era muy pesado porque mi horario laboral era de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, yo estaba trabajando de 8 de la mañana a 6 de la tarde y llegaba a la casa a seguir trabajando ya en mi día de negocio. Y yo me estaba acostando después de las 6 de la tarde, seguía el otro turno hasta las 4 de la mañana. Entonces, era casi que matarse un año. Y cuando, pues digamos, ya empezó a rendir frutos, pues obviamente yo estaba cansado. Inclusive particularmente me pasó algo que recuerdo mucho y es, yo me maté mucho por entregar el modelo de negocio y por entregar pues la presentación a Capital Semilla. Yo llevaba sin dormir un montón de tiempo, estaba manejando y yo decía, por fin voy a llegar a mi casa, por fin voy a descansar porque ya entregué esto, por lo menos ya tengo una semana de descanso. Y cuando iba llegando a la casa, o sea, estaba a 3 cuadras, yo estaba con el carro en una bajada. Entonces me acuerdo que tuve un microsueño del cansancio que tenía y levanté el pie del freno. Entonces el carro empezó a andar y me choqué pues con una muchacha en una moto. Pasó o sea, digamos ese tema lo recuerdo mucho porque o sea, el alma que le metí yo a ese programa de Capital Semilla fue mucha. Y ya tomé la decisión cuando me dijeron, ganaste Capital Semilla. Cuando me dijeron, ganaste Capital Semilla, yo en esa época me ganaba aproximadamente $1,600, $1,800. Entonces, cuando me dijeron, ganaste Capital Semilla, era digamos, una entrada de $1,600 y adicional, el socio me dijo, me gusta comprar la aplicación que hiciste, nos sirvió mucho, te vamos a dar $5,000 por esa aplicación. Adicional, tenía un cliente que me ayudó a conseguir Capital Semilla, que también me estaba dando $5,000 por un desarrollo. Entonces ya llegaba un punto en el que ya sí podía renunciar porque ya tenía algo que me estaba jalando afuera diferente y que competía con el salario. Entonces ya en ese momento yo sabía, o le tengo que entregar el alma a lo que estoy haciendo, pero yo no puedo seguir como con las dos cosas de trasnocharme y hacer ese doble turno, no. Entonces me fui a dedicarme completamente a la idea de negocio. Igual fueron épocas duras porque era trabajar de lunes a domingo, también era trabajar hasta altas horas, o sea, también fue muy demandante. Yo creo que llevo 3 años en el que no todos los fines de semana ya trabajo, la mayoría de hecho ya los descanso, pero llegar ahí fue muy difícil, aprender a delegar también, aprender a hacer contrataciones y saber en quién se puede confiar hasta dónde se puede entregar, eso es otro tema importante ahí en el aprendizaje. Y luego, Camilo, me sorprende que, digamos, pasaste por todas las fases del emprendimiento, obviamente trabajando muy duro, digamos que todo salió bien y este es tu primer negocio. Es el primero, sí. Claro, porque digamos que mucha gente dice que de los errores se aprende y Sí. de que no el primer negocio, sino el quinto va a funcionar, pero en tu caso, yo creo que tú lo sabrás, que habrás cometido muchos errores, ¿no? O sea, aunque te haya ido bien, habrás cometido muchos errores durante el camino. Y luego me ha parecido interesante el hecho de que ya prácticamente ni durmieras y ya después del Capital Semilla me ha recordado, no sé quién dijo, que la recompensa de un buen trabajo es aún más trabajo. O sea, Y es entonces, literal. cuéntanos un poco, si quieres, cómo delegas tu trabajo y, digamos, a quién le das ese poder, ¿no? O sea, Listo. O sea, del tema que mencionaste, de hecho me acordaste bastantes cosas porque en el tema del emprendimiento, el primer año
yo renuncié a una empresa donde me ganaba un salario que consideraba de pronto podía ser mejor. No voy a decir que es injusto porque pues la empresa me trató muy bien. Pues yo decía, me podía mejorar para lo que yo hacía versus el impacto que tenía, digamos, en la empresa. Cuando renuncié, la empresa en la que yo trabajaba me dijo, ok, tú vas a montar empresa, nosotros queremos ser tus clientes y apoyarte en tu tema de emprendimiento. Entonces, ya tenía 2 proyectos, ya tenía poder seguir trabajando y digamos, me dijeron, póngame el precio. Y el precio casi que fue 2, 3 veces lo que me pagaban en ese momento. Y ellos dijeron sí, o sea que de cierta forma era un reconocimiento a que el trabajo que yo estaba haciendo sí valía. Me ayudó demasiado pues en el tema de emprendimiento de Capital Semilla, y el primer año pues el pensamiento mío era ¿por qué todo el mundo no emprende si esto es tan fácil? Porque el primer año entonces yo ya estaba viajando por el mundo, yo ya estaba recibiendo buenos ingresos y yo decía esto es súper fácil, yo no entiendo a la gente por qué se queja del tema de emprendimiento si las cosas se dan. Entonces ya el segundo año empezó, pero pues para mí era muy difícil delegar y era todo lo tengo que hacer yo, todo lo que tengo que hacer yo. Me demoré, yo creo que 4 años, 5 años en entender que una empresa no crece sin personas, pues sin, digamos, el apoyo de varias personas. Entonces al segundo año contraté una persona, después creo que a los mesecitos ya éramos 4 y nos manteníamos así 3, 4, llegamos a subir a 6, 7 y se mantenía, digamos, en esos niveles el tema del trabajo. Siempre, pues, he querido delegar y he dado la oportunidad, pero pues a mí me tocó el tema, yo me metí en un sector muy difícil y es desarrollo de software y es para el sector eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el desarrollo de software? Eso es a nivel mundial, entonces de pronto ustedes entenderán esto o no sé si ustedes tienen amigos que hagan desarrollos, que sean programadores. Una época en el desarrollo a nivel mundial que se volvió un boom y que por lo menos aquí en Colombia usted se ganaba, por decir algo, $2.000 y le llegaba una oferta de $4.000, $5.000. Entonces era muy difícil competir para las empresas. Yo tengo amigos que ahorita se ganan $7.000, no tienen que mandar a alguien. O sea, para nosotros aquí en Colombia, $7.000 es lo que se gana un gerente de una empresa muy grande. Y eso se está ganando personas que no tienen nadie a cargo y que lo único que hacen es, pues, no demeritando, sino que desarrollan. Y entonces, en el desarrollo de software, sin tener nadie a cargo, pues tienen unos altos ingresos. Entonces, mantener personas con esa competitividad internacional fue muy difícil. Apenas hace poco estaba el boom de ChatGPT, con el tema de ChatGPT como que la curva se aplanó y ya inclusive está tendiendo hacia la baja pues en esa demanda de desarrolladores, porque mucho se suple con alguien que tenga la visión y la claridad de qué es lo que necesita. Conseguir gente pues siempre ha sido difícil porque yo sabía que tenían que ser temporales, la rotación de personal empezó, pues era muy alta, ahorita están un poquito más estables desde que el mercado del software, pues digamos, llegó como a esa plana, a ese tema de no necesitar como tanta demanda. Entonces, empezar a delegar se convirtió, digamos, en coger a una persona, empezar a explicarles los temas de negocio y esperar que rindieran los frutos. Entonces, antes yo entraba en exceso a supervisar, digamos, en que todo estuviera bien. Ahora me fijo más en la actitud, digamos, que tienen las personas y qué tan autogestionables pueden ser. Y he conseguido, por ejemplo, yo llegué a Oscar por Miguel. Miguel pues digamos, empezó a trabajar aquí en Cali y logramos consolidar un equipo de personas que fueran autosuficientes y que, digamos, en este momento yo sé que si me van a llamar es por algo que ya es delicado, que ya sí supera como de pronto capacidad o que se necesita otro tipo de decisión. Entonces es más como las personas que te acompañan en ese proceso y yo creo que las personas que nos han acompañado han sido claves para, digamos, poder delegar. Muy bueno, la verdad. ¿Y cómo llegaste a contratar a estas personas? ¿Mediante contactos? ¿Mediante entrevistas por LinkedIn, por ejemplo? ¿Cómo fue ese proceso? Las primeras que empecé a contratar fue porque ya habían trabajado previamente conmigo. Luego
empecé a buscar en universidades las personas que yo sabía que les iba bien, les pedía referencias de amigos y esas personas ya traían amigos que consideraban que eran buenos, se les hacía la prueba técnica e ingresaban. También fui a las universidades como la Universidad del Valle, que producen pues, muy buenos ingenieros, y a encontrar como referencias. En LinkedIn empecé a buscar en Facebook, empecé a buscar en Platzi. Entonces, había unos egresados de Platzi. Hay un programa que se llama Holberton. Aquí también empezó a generar como resultados de programadores. Entonces, eso era lo que empezaba a hacer, pues, digamos, buscar cuáles eran estas empresas de formación y a partir de ahí, pues, empezar a incorporar. Y luego, sobre todo, tu producto, el producto que ofreces, es, digamos, software, ¿verdad? Y ¿Sí? el trabajo de tus empleados sería el venderlo y adaptarlo a cada empresa, ¿o tiene algún proceso más, si no me equivoco? Pues, digamos, nosotros teníamos tres servicios. Uno de los servicios era outsourcing de desarrollo, es decir, yo le pongo a usted la persona y usted, digamos, paga digamos, el valor de esa persona más un adicional que es con lo que se queda, digamos, la empresa. Eso es outsourcing de desarrollo, es como, digamos, poner a disposición de la empresa el personal y ya. Hay otra modalidad que es, digamos, cotizar un proyecto. Entonces, las empresas del sector eléctrico dicen, vea, yo quiero un sistema que me ayude a gestionar este proceso interno, cotíceme cuánto se demoraría hacer eso, con qué personas, y ya invierten los recursos en eso. Y hay otro que tenemos que es el que nos ha ayudado bastante por la experiencia que tenemos, y es un producto que tenemos para gestionar equipos de subestación. Entonces, ese producto lo hemos construido desde hace 8 años. Entonces, tenemos un conocimiento importante ahí. Entonces, lo que hacemos es buscar clientes. O sea, hasta el momento de pronto voy a confesar algo aquí, y es el sector eléctrico se mueve mucho por el voz a voz. Entonces, hasta el momento, el tema comercial lo he hecho yo. O sea, no he necesitado, estoy buscando en estos momentos, como en aras de expandirme. Nosotros ahorita somos 24 personas, el año pasado éramos 12, o sea, ya nos duplicamos este año. Entonces, pero yo quiero como seguir creciendo, pero seguir creciendo, Juan Camilo, haciendo ventas, haciendo, digamos, apoyos de líder técnico, no funciona. Entonces, estoy buscando quién me apoye en eso. El tema es que el conocimiento que se tiene que tener para vender es muy especializado, y sobre todo en el sector eléctrico, y sobre todo compitiendo con cierto tipo de empresas que tienen un tamaño muy grande. Nosotros ahorita competimos en algunas soluciones contra Siemens, contra Schneider, contra empresas que tienen, digamos, un recorrido, una trayectoria muy alta. Entonces, a nosotros nos toca meternos, o sea, la forma de competir nuestra es hacer valor agregado. O sea, cosas que sabemos que Siemens todavía no hace, cosas que sabemos que Schneider todavía no hace, meternos, por ejemplo, en desarrollos de plataformas multi-vendor. O sea, por ejemplo, a vos te vende un relé, te lo vende ABB, te lo vende Siemens, te lo vende Schneider, pero cada empresa esta sabe de sus propios equipos, no sabe de los equipos de la competencia. Nosotros nos metemos e integramos esa cantidad de equipos para obtener información. Esa ha sido una de las fortalezas y de plataformas que hemos tenido, y pues hemos querido llegar como otras empresas. En algún momento le ofrecimos esto en España a Red Eléctrica de España, porque pues sabemos que lo que estamos haciendo no es ingeniería, pues, digamos, sencilla. Sabemos que tiene un nivel de complejidad alto. Red Eléctrica de España publicó, digamos, un artículo como diciendo que hacía un trabajo muy bueno para descarga de oscilos, y nosotros que tenemos trabajando en eso, pues yo llevo trabajando en eso aproximadamente hace 14, 15 años, pues sabía que nosotros podíamos dar un poquito más. Entonces les compartimos la experiencia de nosotros. Esa experiencia, inicialmente pues nos pidieron como una cotización, luego de que siguieron trabajando con Calquitec, y que Calquitec pues empezó a incorporar como lo que nosotros teníamos, y hoy en el mercado mundial pues empieza a volver más competitivo. Digamos, parte del aprendizaje es, listo, yo como me blindo como empresa para ser tan competitivo como estas otras empresas, y para llegar a ofrecer un servicio como genera valor. Ese ha sido un reto bastante importante
digamos, y aquí en Colombia que montar empresa y hacer las cosas al derecho es difícil. Lo que vos decías de la séptima empresa, a mí me lo han dicho mucho, porque, o sea, ¿cuántas veces te tuviste que quebrar? Pues yo he cometido errores como los mencionaste y muchos, yo creo que todos los errores juntos, pero la empresa me ha dado la oportunidad o ha sido tan fuerte que me ha ayudado a seguir y a no, digamos, tener resultados malos. Creo que los 8 años solo tuvimos un resultado malo hace 3 años eh, por, pues por razones ahí que tienen que ver más con problemas contables o de quién es la persona con la que confías para que te lleve la contabilidad, para que haga las cosas bien y pues en su momento lo resolvimos. Claro, y además comentas que los primeros años estaba solamente tú a cargo del marketing, del producto y de la programación, entonces era bastante fácil porque no tenía gastos de personal, si no me equivoco, de oficinas, pero como tú dices, al final si querías crecer tenías que abarcar más personal con lo que conlleva. Y tú, una pregunta más personal, a nivel de claridad mental y de satisfacción, ¿qué prefieres? ¿Los primeros años donde estuviste, digamos, solo, no tenías a nadie a cargo, o ahora que tienes más delegación, pero también tienes más, digamos, más preocupaciones? Yo prefiero el ahora por varias cosas. Digamos, yo era obsesivo con que yo tenía que hacer las cosas, yo tenía que salir en la foto, yo tenía que... De hecho, muchos compañeros me gozaban porque decían, usted es el de los tintos, usted es la secretaria, usted es el que, digamos, el de IT. Pero cuando empecé a trabajar en equipo y cuando empecé de verdad a delegar y cuando empecé a ver resultados, que no tenían que ver con una intervención mía, sino como un trabajo en equipo, que a veces se delegaba desde el principio y se obtenían los resultados, inclusive muchas veces mejor a lo que yo podía dar. Entonces empecé a entender que el tema de empresa, digamos, la fuerza que tiene una empresa no está en una persona, sino en ese apoyo, en esa red que vos formás. Entonces, el tema de yo poder decir ahora, por ejemplo, si bien es cierto, hay más responsabilidad, pero hay que tener en cuenta que sea delegado para que no sea una preocupación tuya. Entonces, pues en estos momentos duermo, en estos momentos tengo de pronto una claridad mental mayor porque pues me puedo focalizar en mis cosas. La calidad de vida ha aumentado significativamente. Pues la semana pasada tuve una reunión después de, nosotros empezamos este día de negocio en 2014. O sea, después de 9 años, ya con el socio me senté a decir, venga, vamos a hacer reparto de utilidades. Y esa reunión para mí, pues fue significativa porque era como, o sea, corrí, me caí, me raspé las rodillas, o sea, me tocó, digamos, aprender muchas cosas, un camino muy bonito y finalmente es como un tema de cosechar. Y ese tema de cosechar, no en sí la cosecha, sino el camino. O sea, el camino para yo llegar a ahorita. Yo creo que había una frase muy bonita que dice, si yo volviera atrás en el tiempo, no hubiera cometido los mismos errores que cometí en esa época. Pero si no hubiera cometido esos errores, no habría aprendido, digamos, y no me hubiera hecho la persona que soy ahora. Entonces yo creo que Claro. gran parte del camino es a lo que yo le agradezco. Yo tuve experiencias muy bonitas que yo decía, cuando empecé en la empresa, yo decía, pues ahí uno se vuelve un soñador y uno dice, yo quiero tener la mejor empresa de Colombia, yo quiero que aquí no renuncie nadie, yo quiero pagar los mejores salarios, yo sé que todo el mundo va a estar contento acá y luego te chocas con la realidad, te chocas con que pues está un tema de presupuesto, entonces no puedes pagar los mejores salarios, está limitado por lo que negocies ante tus clientes, está limitado por también la experiencia o la aspiración personal de cada uno, entonces puede que a unas personas les guste otra cosa en el tema del trato, que yo a veces de pronto puedo ser muy fuerte en el trato, entonces hay personas que eso no les gusta, entonces ya usted se va chocando con varias cosas, pero la empresa, sin embargo, me ha dado la oportunidad de tener como unas victorias que han sido significativas. Yo decía, tan bueno las empresas que ponen a viajar los empleados, que dicen,
vámonos para la playa todos. Por ejemplo, yo vivo en Medellín, eso es aproximadamente a 14 horas de la playa. Entonces recuerdo algo muy bonito y es que cuando éramos solo 4 empleados, yo dije, vamos para Cartagena a festejar. Yo le dije, sueño mío es en Cartagena con un cóctel, mirando el mar y diciendo, vamos a festejar. Eso lo pudimos hacer y fue muy bacano porque se volvió ya como estándar de la empresa. Es decir, fuimos a Cartagena, éramos 4 personas y digamos, tengo la foto de celebrar un sitio que se llama Café del Mar, al lado de unos cañones en una ciudad murallada con una vista al océano Atlántico, es muy bonito. Entonces lo pude hacer y eso fue una satisfacción personal. Entonces ya después se volvió como un estandarte, listo, vamos a hacer integraciones de la empresa, pero cosas que uno recuerde. Entonces ya después nos fuimos para Santa Marta, luego nos fuimos para San Andrés, nos hemos ido a Parque del Café aquí en Colombia y estoy aspirando a que el año entrante sea nuestra primera salida internacional a Cancún. Entonces, esas cositas de qué ha pasado, digamos, como en la evolución de la empresa, también son motivaciones para digamos, continuar con el tema de empresa. O sea que se puede decir que has cumplido los objetivos, digamos, de cualquier emprendedor. Es correcto, sí. Y luego también queríamos comentar, hemos hablado del pasado, del presente, y cómo verías tu empresa o tú mismo en un futuro no muy lejano. O sea, que nosotros estamos con una apuesta ahora grande de salir del mercado local. O sea, empezamos a tocar puertas afuera, entonces empezamos a relacionarnos. Uno de nuestros socios se llama IEB y a nuestro socio lo compraron el 45% de empresas canadienses y americanas. Entonces ya comenzamos a hacer interacción con ingenieros en Estados Unidos que tanto quieren tener proyectos aquí en el mercado local, como que pues necesitan apoyo también en Estados Unidos porque la demanda de personal calificado sigue creciendo y hoy en día es muy difícil que una persona se meta por el área de ingeniería, teniendo todo el tema de youtuber, pues el tema de generación de contenido en el que quizás uno puede subir mucho en ganancias y todo con un esfuerzo diferente, también sin demeritar el trabajo, pero el tema de la ingeniería exige mucho mentalmente, exige mucho a nivel de tiempo y a veces quizás la recompensa no está tan alineada. Ese es un problema en el que nos estamos enfrentando, digamos, a nivel mundial. Una de las preocupaciones, hace 15 días hablaba con el gerente de la empresa donde estoy ahorita, que se llama Celsia, una de las empresas pioneras en generación solar, tienen, pues digamos, bastantes paneles solares, generación distribuida. Decía que se le están jubilando el personal calificado. Entonces, ¿cuál es el sueño mío en el corto, mediano plazo? Es la empresa volverla internacional. Ya pues acabamos de recibir una aprobación de una propuesta en Perú para Arequipa. Si bien nosotros ya habíamos hecho pues desarrollos para afuera, siempre nos pagaban, digamos, empresas colombianas. Ya este es nuestro primer proyecto que nosotros como Movi, pues digamos, vendemos en el extranjero. El tema pues de Europa siempre me ha interesado también llegar allá. O sea, es empezar a hacer pinitos, como todo, o sea, todo empieza con un sueño. Yo hace 6 años, 7 años, era una persona que, pues, digamos, en el relacionamiento a veces me costaba expresar ideas, a veces me costaba creer en mí mismo, me costaba salirme de lo técnico, me costaba confiar en alguien. Y ahorita el Juan Camilo que hay es diferente y todo partió de un sueño. Y he tenido la fortuna y la felicidad de ver sueños hechos realidad. Entonces, el futuro lo pienso igual. Yo quiero internacionalizarme, quiero ver crecer a los empleados, quiero ver que ese camino que pudieron recorrer acá les ha servido para tener una experiencia de vida. Hay una película que recuerdo mucho, que es el tema del Lobo de Wall Street. Y en el Lobo de Wall Street hay una escena que me impactó a mí cuando el hombre está dando un discurso y señala a una de las empleadas y le dice, ¿usted cuando llegó acá qué era? Y le decía, sí, pues yo no tenía un centavo, yo tenía un hijo, era mamá soltera
¿y ahorita qué coche estás conduciendo? Sí, ahorita tengo un Mercedes-Benz, y ahorita tengo esto y tengo esto. Entonces, a mí ese tema de no solamente crezco yo, sino las personas que están alrededor mío, que yo pueda compararlas y decir, si le sirvió este proyecto de empresa, pues no solamente a mí, sino al conjunto, es muy bonito. Entonces, a mí me empiezan a contar proyectos, vení, ya empecé a meterme en apartamento. Aquí en Colombia no es tan fácil el tema de consecución de vivienda y todo, ya me aceptaron el préstamo, entonces que yo empiece a nivelar salarios y digan, pues gracias porque se está notando el reconocimiento. Ese tema y ese camino también es importante y ahí es a lo que le estoy apuntando. Y quizás el mercado local se me va a quedar corto para lo que yo quiero para los empleados. Entonces, por eso tengo que apuntar de pronto con la vara un poquito más alta. Claro, sobre todo ese crecimiento material y sobre todo mental y de pues creer en ti mismo, como lo has dicho, que yo creo que todos partimos de ahí y sobre todo el emprendimiento, lo que has dicho al principio, una empresa de una persona es literalmente la persona y si la persona está bien, funcionará, si no, pues no. Y sobre todo me gusta ese concepto que has dicho de crecimiento personal que se potencia bastante, ¿no? En los emprendimientos. Es correcto. Luego también, Juan, yo te quería preguntar que, claro, después de todo este recorrido que has tenido, seguro que has aprendido un montón de cosas, pero yo te quería preguntar que qué le dirías a tu yo de hace de 20 años, cuando tenías 20 años que, o sea, si tuvieses a tu yo de 20 años, ¿qué le dirías? Pues hay momentos que son hitos grandes en la vida. Cuando yo trabajaba en, en estas empresas y yo quería montar mi idea de negocio, yo decía, pues que todavía no soy capaz de hacer esto, pues que me falta esto, me falta esto, me faltan muchas cosas. Y cuando yo salté al vacío, para mí fue un salto al vacío renunciar a la empresa con un salario fijo que tenía, a pesar de que ya tenía dinero, a pesar de que ya tenía, como les digo, ya tenía salario de 6 meses hacia adelante asegurado. Para mí eso era un salto porque era meterme en un, y qué tal sí, qué tal, pues el tema de creer en uno mismo es un tema importante, pero uno tiene una pelea interna entre, pues que esto es lo seguro. Esto es lo seguro que tengo, que es el empleo, este es mi salario, esta es mi entrada, mal que bien, de dónde viene la plata no es mi problema, yo sé que siempre tengo esta entrada y ya paso de ser esto a, venga, que es que me toca buscarlo a mí y si no hay problema ya se vuelve mi estrés. Ese cambio es muy importante y yo tenía, como me gusta ser precavido, siempre tenía la idea, yo quiero hacer las dos por lo menos, yo quiero trabajar y quiero tener también mi propio negocio. Y hay una lección que yo creo que es importante y es el salto al vacío ayuda a ver el mundo diferente. Hay alguien, creo que había una lección que le daban a uno es, si usted está en un edificio, por ejemplo, en el piso número 20, y usted tiene una especie de cornisa y a la salida del edificio usted le colocan un billete de $100, usted iría a cogerlo. Usted dice, pues yo no me voy a arriesgar por $100. Bueno, si la que está ahí es su hija, usted iría. Y uno, marica, no lo pienso, o sea, yo tengo que ir allá, pero pues digamos, es alguien que es demasiado valioso y que yo no quiero perder. Entonces, en el tema del emprendimiento de empresas es más o menos así. Hay momentos en la vida en el que si yo no estuviera, si no me hubiera arrojado al vacío, no hubiera tomado ciertas decisiones. Ese consejo para esa persona sería eso, salta y yo sé que vos sos capaz, porque de pronto en esa época no tenía tanta confianza en mí mismo, ahorita tengo más confianza en mí mismo. Entonces, hay momentos en la empresa en el que he tenido puntos en el que no hay salida. Yo digo, tengo este problema, o sea, no tengo para dónde coger, o sea, la única respuesta es solucionarlo, no tengo más para dónde. De pronto, si hubiera tenido por ejemplo, un salario, hubiera dicho, menos mal, me voy a trabajar, me voy para lo seguro, no lo resuelvo porque es un problema muy grande. Ya cuando me salté al vacío, ya es que es la única alternativa que tengo, no tengo más para dónde coger. Entonces ayuda mucho esa óptica de hay que mover también el tema de vamos con las personas. Hay un dilema que yo siempre he tenido, pues menos mal la empresa siempre le ha ido bien, pero hay experiencias de emprendimientos que, pues por ejemplo, no son del mismo tipo
y lo hacen a uno también reflexionar. Una empresa en Colombia se llama Avansoft, eh, tuvo un problema para desarrollar un software para el sector salud. Recuerdo mucho esa historia porque tenía amigos que habían trabajado allá y lo que me habían dicho es que el problema que tuvieron fue tan grande que ya la empresa se quedó sin plata para nómina, es decir, se quedó sin plata para pagarle a los empleados y los empleados solo por pasión se quedaron. Entonces, hubiera sido muy bonita la historia si usted dice, listo, los empleados se quedaron 3 meses, 6 meses y luego se recuperó y esos empleados todos crecieron. Pues la historia terminó en que pues finalmente no se le pudo pagar a los empleados, se quebró la empresa y se acabó. Entonces, ahorita, por ejemplo, y desde que empecé yo, eso fue una historia que pasó antes de yo montar la empresa, yo siempre pedía yo tener la iluminación de que si yo llego a estar en ese punto, pueda decir a tiempo, hasta acá voy y no me voy a llevar a una serie de empleados conmigo. Ese tema lo quería mencionar más desde el tema de saber en qué punto parar. Yo creo que es importante también reconocer, listo, qué idea no nos está dando, en qué me estoy desgastando quizás mucho y puede que no sea el enfoque de la empresa. Y hasta el momento todo nos ha ido bien y ha sido en parte gracias a saber a qué renuncio y a qué no, porque también a veces me ha tocado renunciar a proyectos o a clientes. Listo, es que este cliente no está dentro de la proyección que me hace crecer a mí y es más el desgaste que yo tengo. Entonces, ese tiempo que le estoy invirtiendo a ese cliente lo podría invertir en uno que sí me va a potenciar bastante. Entonces, saber tomar esas decisiones, también saber tomar decisiones. Hay unas cosas que lo cambian a uno, no sé si decir para bien o para mal, y es saber quién sí te apoya en tu proceso de crecimiento y quién no internamente. Por ejemplo, decirle a alguien no trabajas más conmigo, ese tema fue difícil. Yo creo que la primera vez que le dije a alguien ya no trabajas más en la empresa, creo que lloré más yo que la otra persona, porque mentalmente no me sentía capaz de decirle a alguien que ese proyecto de empresa, pues por lo menos con él no me servía. Hoy en día soy capaz de poner, digamos, en una balanza el bien de la empresa y decir, la decisión se tomó por esto. Y adicional, pues se le dan oportunidades a las personas y no son temas arbitrarios y que no obedezcan a temas personales también. Eso es otro de los aprendizajes que le da a usted la empresa, desvincular el tema emocional, desvincular el tema personal y meter solamente el tema de empresa. Entonces, eso te termina cambiando a vos, porque en la forma de hablar, de relacionarte y todo, pues el discurso es diferente. Y todos estos aprendizajes han surgido, digamos, de la experiencia o a partir del padre rico, padre pobre, ha habido más libros. El tema, digamos, no fue solo un libro, voy a aclarar eso. O sea, Padre Rico, Padre Pobre me explicó unas cosas. Hay otro libro, o sea, a mí se me volvió obsesión el ver varios puntos de vista para entender qué sí y qué no. Padre Rico, Padre Pobre me sirvió a mí para el tema de finanzas personales y entendimiento de vida. En esa época yo quería tener una casa y, por ejemplo, la lección de saber qué es un activo, qué es un pasivo, saber, o sea, técnicamente usted aspirar a tener una casa, que por ejemplo en el caso de los amigos de toda la sociedad o las personas que se relacionaban conmigo, eso era como el deseo mayor, ok, yo quiero tener una casa. Y yo recuerdo mucho de Padre Rico, Padre Pobre, que decían, la mayor aspiración tuya es una obligación. Es decir, usted un día se va a quedar sin empleo y la casa no va a decir, ok, espera ahí que yo voy a salir a cocinar, pues yo voy a salir a mercar por vos, yo voy a pagar tus... Entonces yo decía, si hay algo malo ahí, o sea, hay algo malo en mi cabeza o de entendimiento respecto al tema de que es un ingreso, que es un activo, que es un pasivo, y quizás sí sería más interesante tener un negocio que si yo me puedo enfermar y me sigue produciendo plata, pues sería algo que yo debería aspirar más y que debería enamorarme más de eso que de otras cosas. La casa terminó siendo o termina siendo como obligación algo que tengo que suplir, entonces que en este momento de mi vida, por ejemplo, voy a hablar de mi yo de hace 7 años. Mi yo de hace 7 años no tenía una vivienda propia, la estaba pagando apenas un apartamento sobre planos. Entonces, quizás mirar con ese sueño que la miraba yo en esa época, pues si yo la hubiera mirado
como obligación y me hubiera enfocado en temas de activos, esa visión cambia. Entonces ahorita que empiezo a ver la vida desde el tema de finanzas, pues como que me ayuda a conseguir el dinero para suplir como esas necesidades y esas obligaciones, pero como de manera inteligente. Me leí Mente Millonaria, leí Padre Rico, Padre Pobre, el cuadrante del dinero. Entonces, en el cuadrante del dinero, entonces te hablan del empleado, el autoempleado, el inversionista y el empresario. Entonces, me veía yo ahí, ok, entonces, listo, yo salí de ser empleado y monté mi empresa, pero termino siendo autoempleado, porque finalmente el día que yo me enferme, lo mismo, entonces ya no va a haber ingresos en la casa. Entonces, ¿cómo hago para Claro. montar mi sistema, para pasar del lado que lo menciona que yo saqué de los pobres a los ricos y ya ser, digamos, un empresario que tiene la capacidad de tener un sistema que trabaje para él? Y pues en el futuro también, ya personalmente me gustaría pasar a ese cuadrante inversionista, que ese no lo he tocado, que es yo con plata genero más plata. Ese, pues digamos, es una aspiración antes de, pues digamos, jubilarme o de salirme de este mercado, y es llegar a ese tema de inversionista. Entonces, me ha tocado toda esa transición, tuve cursos también, hay una persona, creo que, no me acuerdo si es Jorge Ignacio Tobón o José Ignacio Tobón, que daba un curso de comercialización de tecnologías, también me despertó un montón de cosas que no sabía alrededor de ventas. Entonces, hay muchas personas que me ayudaron en puntos de la vida y hay experiencia que me ha tocado obtener a mí leyendo, buscando expertos para poder, digamos, hablar con conocimiento de causa. Ese José Ignacio Tobón tiene un libro que dice cómo negociar con un HP, se llama el libro. Y él Como un da el HP. seminario, un HP, y él dice, él inclusive no quiso sacar eso con una editorial porque él decía, me van a quitar el nombre de HP, y ese nombre para mí significa, o sea, significa mucho, porque cuando usted va a hablar con un cliente difícil, en realidad usted lo piensa como un HP, usted dice, es que él no me quiere, él me está atacando. Entonces es muy bacano cuando usted le escucha el discurso a esa persona, porque usted dice, sí, a la hora de verdad todos negociamos con hijueputa, si me perdonan la expresión, y es con una persona que está en contra de mis intereses y yo no sé cómo lidiar con eso. Entonces, él hablaba de ese tema, lo desenvolvía muy bien y hablaba de marcos de negociación que yo después me tuve que enfrentar en la vida real. Él hacía escenarios de simulación en un taller que patrocinaron acá y me ponían, digamos, a negociar tecnologías, y no me di cuenta, sin darme cuenta, después terminé haciendo los mismos tipos de negociaciones ya en ámbitos reales, negociar con mi socio, entonces cómo hacer el tema de participación, negociar con mis clientes contratos grandes. Entonces, cada uno de esos han sido unos pinitos que me han ayudado. Entonces, yo he estado mucho con el tema de formación a nivel personal, leyendo libros, buscando videos, escuchando a todo el mundo, el tema de motivación y de tener a alguien que te diga, vos sos capaz, vos puedes. Yo tengo en Instagram o en varias partes sigo cuentas de frases pues de motivación. Me gusta bastante leerlo. A pesar de que estoy en contra del coaching excesivo y de creer que el mundo está lleno de unicornios y que no va a haber dificultades, porque sé que no es así, pero por lo menos estar motivado siempre ayuda. O sea, entre estar aburrido todo el día y quejándome y estar para adelante y con mentalidad positiva, creo que escojo el tema de mentalidad positiva. Muy Vale, bueno, la verdad. Y en su momento, vale. Juan, di, Íñigo, que se me ha parado a mí. Nada, tranquilo. Nada, que eso, que yo te quería preguntar una pregunta corta, que no sé si has tenido algún mentor, por así decirlo, en este proceso al principio de la empresa o ahora, no sé si has llegado a tener, por lo que dices de que tampoco te llama mucho la atención de que te ayuden, pero en el mundo de la empresa a veces viene bien que te echen una mano. Entonces, Digamos, el socio, el socio mío pues ya tiene como 62 años, 62, 63. Y parte de lo que me ayudó a mí a tomar la decisión de aliarme con ellos, yo les he dicho, es el tema de las canas.
porque hay decisiones o hay momentos en los que se tiene que pensar con cabeza fría y para mí hay cierto tipo de experiencia que la dan son los años. Entonces, como mentor, yo diría que Jaime Blandón, que es el gerente de IEB, es una persona que yo recurro, a la cual yo recurro cuando tengo problemas, por ejemplo, de delegación. Cuando yo decía, no sé delegar, y lo intento y siempre la persona renuncia, siempre me pasa que entonces uno es capaz de seguir el ritmo o se desmotiva. ¿Cómo hago para delegar efectivamente? Entonces, Jaime, ayúdame con este proceso. ¿Cómo hago con eso? He sido como una figura. Otro, el Kim Medina de MM Ingeniería de Software, que es la empresa donde yo trabajaba, me ha servido como mentor. En el tema de escuchar personas, pues yo considero que siempre, yo siempre he hablado mucho y de hecho pues he tenido problemas por hablar más de la cuenta, pero procuro escuchar diferentes ópticas, puntos de vista para saber si hay algo de lo que me esté perdiendo. Cuando he tenido problemas con clientes, yo digo, este cliente me está pasando esto, entonces lo procuro llevar a una mesa. También hemos tenido mesas de estrategia a personas que nos ayudan en estrategia. Entonces, pues el tema de la escucha es clave. Aclaro porque de pronto sonó como si yo siempre buscara solo la solución. De pronto, como lo dije alguna vez, o sea, el tema de empresa es un tema de apoyo. Entonces, decir que yo solo no. Siempre he procurado como en esas figuras, de pronto los socios, de pronto el mismo cliente a veces me ayuda y me dice, me han tocado experiencias en las que el cliente me dice, vení, si usted quiere seguir aquí, necesito que mejores en eso. ¿Yo qué hago? Pues escucho al cliente y ok, listo, entonces vamos para eso. Y eso se trata, inclusive se vuelve muy bacano, porque cuando usted escucha genuinamente a una persona, eso mejora mucho la relación y eso hace que se generen vínculos más fuertes. Entonces, de eso se ha tratado como este tiempo. Mentores he tenido, pues esos que recuerde de Isa, que es hay una persona con la que trabajo hace tiempo, Leonardo Vázquez ha sido también un apoyo importante ahí en mi carrera. He escuchado emprendedores como para estar tranquilo. Uno de los temas que me ayuda a mí con Capital Semilla, por ejemplo, cuando hablan de ese tema de mentores, es que a mí hay una cosa que tranquiliza mucho cuando usted es emprendedor y es entender que el sufrimiento no es solo suyo y que los míos no son solo suyos. Yo no tengo ninguna referencia de emprendedor dentro de mi familia y no tenía nadie pues que yo pudiera decir o que me pudiera guiar. El hecho de que me metieran en un salón con 40 personas que tenían los mismos miedos, que preguntaban las mismas cosas que yo me preguntaba, ayudaba a que yo como que bajara y dijera, listo, no es Juan Camilo solo diciendo que está solo contra el mundo, sino somos 40 personas solas contra el mundo con los mismos miedos y con las mismas preguntas. Entonces eso por lo menos lo hace sentir a uno, listo, no estamos por mal camino. Muy bueno, la verdad, muy bueno. Y pues eso, pues Juan, que muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, que nos has aportado muchísimo y que espero que nos veamos en una siguiente vez y que te vaya todo muy bien, la verdad. Que muchísimas gracias por nuestra parte. Listo, perfecto. Es muy Ha sido un amable, muy placer. bacana la entrevista, me ayudó mucho a desahogarme. Sí. Nosotros No, también nos Juan Camilo, encantó. si no te importa, te puedo agregar en LinkedIn. Te mando solicitud. Sí, claro, no hay problema. Ok, Yo pues seguramente también te lo mande. Estoy un poco desconectado de las redes, pero bueno, intentaré, intentaré meterme y le daré. Perfecto. lo he Pues dicho, oye, Juan Carlos. Un saludo y muchas gracias. Listo, que esté igual. muy bien. Anda. Bueno, adiós. Pues hasta aquí este vídeo, chicos. Espero que os haya gustado, que sobre todo que lo hayáis disfrutado y que os hayáis llevado varias lecciones. Yo por mi parte me llevo unas cuantas y sí que es verdad que, joder, la que más me llevo es que con esfuerzo y disciplina se puede sacar cualquier proyecto adelante, independientemente de la envergadura que tenga este, por así decirlo, de calibre que tenga este. Y como hemos visto con Juan Camilo, es pues un ejemplo claro de que con mucho esfuerzo al final se sacó un proyecto bastante majo y muy bueno. Así que este ha sido nuestro segundo vídeo. Sí que es verdad que pues igual la calidad no es tan buena y demás,
Pero aún así yo os diría que os suscribáis porque vamos a intentar eso, entregar un poquillo más vídeos con más regularidad. Aún no tenemos las siguientes entrevistas, pero bueno, o sea, lo dicho, intentaremos pues añadir más vídeos cuando hagamos las entrevistas y así. Y que nos vemos en el siguiente. ¡Chao!